Hola queridos amigos, bienvenidos, excelente día. Hoy celebramos, aunque sea con un día de diferencia, a Robert Smith, vocalista de The Cure, por lo que introducimos con una rolita de este fantástico grupo. Escúchenlos. Esa voz sensual, bueno, esas letras profundas, oscuras. Bienvenidos, lunes positivo, se los debía desde la semana pasada, ¿se acuerdan? El tema de hoy, inteligencia emocional. He de aceptar que me costó un poquito prepararlo porque sí había que leerlo a fondo. Sin embargo, creo que trataré de explicarlo en palabras muy sencillas. Normalmente en nuestra vida cotidiana damos mucha importancia a la inteligencia, pero a la inteligencia cognitiva, la inteligencia de conocimiento. En el caso de la inteligencia emocional, nos explica ese otro lado de nuestras reacciones o de nuestras decisiones que tienen que ver con las emociones. A mí me pareció muy interesante la descripción que menciona aquí. Dice que la inteligencia emocional consiste en una serie de actividades que sirven para apreciar y expresar de manera justa nuestras propias emociones y las de otros, y para emplear nuestra sensibilidad a fin de motivarnos, planificar y realizar de manera cabal nuestra vida. Este concepto ya tiene muchos años que se maneja y lo han manejado diversos científicos. En la Wikipedia lo pueden leer, no se los voy a platicar porque me parece que me metería en mucha teoría científica y la verdad no lo voy a hacer. Sin embargo, les comentaré que la primera vez que se usa el término, de acuerdo a la ciencia, fue usado por Wayne Payne. Lo citó en su tesis doctoral, un estudio de las emociones, el desarrollo de la inteligencia emocional. Esto es en 1985. Sin embargo, en textos de Leuner ya se había usado desde 1966. ¿Por qué puede importar más que el concepto de cociente intelectual? Bajo ese título, la revista Time fue el primer medio de comunicación interesado en la inteligencia emocional que publicó un relevante artículo de Nancy Gibbs sobre un libro de Goleman. A partir de entonces comenzó a aparecer cada vez con mayor frecuencia artículos sobre el tema, desde muy diversas entidades académicas y puntos de venta populares. Bueno, a mí me pareció interesante notar que en realidad no es solo un concepto científico o una teoría, sino que está muy relacionado con la fisonomía de nuestro cerebro. Por ejemplo, en la región más primitiva del cerebro se encuentra el tronco encefálico. Este regula las funciones vitales, como respirar o el metabolismo. Y todas estas las compartimos con diferentes especies que tienen sistema nervioso, aunque sea muy rudimentario. De este cerebro primitivo emergen los centros emocionales que millones de años más tarde darían lugar al cerebro pensante, que es el neocórtex. Pero, como estamos notando, lo primero que había en nosotros era un cerebro primitivo manejado por emociones.
y después se desarrollaría el neocórtex. La sede de nuestras pasiones se encuentra en la amígdala central y el hipocampo. Estos fueron dos piezas claves del primitivo cerebro olfativo que a lo largo del proceso evolutivo terminaría dando origen al córtex y posteriormente al neocórtex. El córtex es donde se encuentran nuestras emociones más básicas, recuerdan, y el neocórtex es donde se encuentra nuestro, pues, parte consciente, inteligente. La amígdala en el cerebro tiene forma de almendra, con estructuras interconectadas, asentadas sobre el tronco cerebral. En el nuestro hay dos amígdalas a cada lado del cerebro, y la nuestra es la más grande comparada con la de los primates. La amígdala se especializa en las cuestiones emocionales y se le considera una estructura límbica muy ligada a los procesos de aprendizaje y memoria. Si la amígdala es separada del cerebro, no es posible apreciar el significado emocional de diversos acontecimientos, lo cual se le conoce como ceguera afectiva. Además de la pérdida del afecto y consecuente pérdida de la memoria, la amígdala, junto con la circunvolución cingulada, también permite la secreción de lágrimas y funciona como un depósito de la memoria, por lo que quien vive sin amígdala prácticamente pierde la memoria, ya que la amígdala guarda aquellos recuerdos que más impacto emocional tuvieron en nuestra vida, como los traumas o nuestros momentos más felices. A mí me pareció muy interesante notar que esta parte de nuestro cerebro nos permite recordar cosas y nos protege. Por ejemplo, supongamos que está uno cocinando y pone a hervir agua. Entonces la amígdala te va a recordar que no puedes meter la mano dentro del agua, que tengas cuidado porque si se te llega a caer encima, como alguna vez en el pasado sucedió, te vas a quemar. Entonces, podríamos decir que es el depósito de nuestros recuerdos, pero nuestros recuerdos emocionales. Un investigador llamado Ledoux descubrió que la primera zona cerebral por la que pasan señales sensoriales procedentes de los ojos o de los oídos es el tálamo, y de ahí a través de una sola sinapsis a la amígdala. Otra vía procedente del tálamo lleva la señal hasta el neocórtex, el cerebro pensante, permitiendo que la amígdala comience a responder antes que el neocórtex haya ponderado la información. Según este investigador, anatómicamente hablando, el sistema emocional puede actuar independientemente del neocórtex. Existen ciertas reacciones y recuerdos emocionales que tienen lugar sin la menor participación cognitiva consciente. Y aquí ya nos dirigen hacia la memoria emocional. Las opiniones inconscientes son recuerdos emocionales que se almacenan en la amígdala. El hipocampo registra los hechos puros y la amígdala es la encargada de registrar el clima emocional que acompaña a estos hechos. El hipocampo es una estructura fundamental para reconocer un rostro como el de nuestros familiares, nuestra madre, nuestro padre, nuestros primos. Pero la amígdala le agrega un clima emocional de que parece que no nos cae muy bien. El cerebro dispone de un sencillo método para registrar recuerdos emocionales con mucha fuerza. Los sistemas de alerta neuroquímica que preparan al organismo para luchar o huir en un momento de peligro también graban aquel momento en la memoria con intensidad. Cuando somos sometidos a tensión, ansiedad o este nervio que va del cerebro a las glándulas suprarrenales, provoca una secreción de hormonas de epinefrina y norepinefrina. Estas van a activar los receptores del nervio vago y este va a transportar mensajes desde el cerebro para regular el corazón y señales de vuelta al cerebro provocadas por estas mismas dos hormonas. Aquí el lugar de la amígdala es el más importante en el cerebro, ya que ahí llegan todas estas señales. La amígdala, va a activar neuronas para indicar a otras regiones del cerebro que refuercen la memoria para registrar lo ocurrido, lo cual explica por qué a veces tenemos traumas o recuerdos emocionales con cierto nivel de intensidad y no sabemos por qué. Lo que se han cuestionado es si podría ser anticuada para los tiempos que se viven, ya que en realidad ya no nos encontramos en tanto peligro, ¿no? Pero lo podríamos aplicar, como mencionábamos, en la cocina o cuando atravesamos una calle en una ciudad muy transitada y en la cual pues tenemos que tener cuidado porque podríamos ser atropellados.
Armonizando emoción y pensamiento. Entonces ya detectamos que en realidad como seres humanos no solo tenemos una inteligencia cognitiva, hablábamos de conocimiento, sino una inteligencia emocional. Esta nos protege y se encuentra en una parte muy primitiva de nuestro cerebro. Sin esta no tendríamos recuerdos, no tendríamos emociones, no tendríamos sensaciones, posiblemente podríamos tener accidentes y nuestra vida a lo mejor sería bastante triste. Armonizando estos pensamientos con nuestras emociones, podríamos a lo mejor hacer que las cosas sean más equilibradas. Las emociones son importantes para el ejercicio de la razón. Entre el sentir y el pensar, la emoción guía nuestras decisiones, trabajando con la mente racional y capacitando o incapacitando el pensamiento mismo. Del mismo modo, el cerebro pensante desempeña un papel fundamental en nuestras emociones, exceptuando aquellos momentos en los que las emociones se desbordan y el cerebro emocional asume por completo el control de la situación. En cierto modo, tenemos dos cerebros y dos clases diferentes de inteligencia, la inteligencia racional y la inteligencia emocional, y nuestro funcionamiento vital está determinado por ambos. Para concluir, ¿cuál es la naturaleza de la inteligencia emocional? Que es el tema que estamos tratando. Bueno, sus características es la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo, además de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y la capacidad de empatizar y confiar en los demás. El grado de dominio que alcancemos sobre estas habilidades va a resultar decisivo para determinar el motivo por el cual algunas personas prosperan y otras con similar nivel intelectual pues simplemente se encuentran en un callejón sin salida. ¿Cuáles son las tres fuentes de nuestros sentimientos? 1. Nuestra propia historia, cultura y experiencias. Buenas, malas, estas nos programan para sentir de una manera o de otra. 2. El lado oscuro de lo espiritual que llamamos el maligno, que nos anima de tomar un sentido oscuro y ver las cosas desde su punto de vista, y luego produce en nuestra imaginación y visualización el resultado de tomar su sentido de todo el punto de vista negativo. ¿Ya vieron? El monstruo está presente en todos lados. Este usa los temores de pobreza, peligro, hambre, rechazo para provocar en nosotros emociones y decisiones negativas. 3. El lado de luz espiritual que llamamos Dios es el que nos anima a tomar un sentido edificante o positivo y ver las cosas desde su punto de vista. Igual produce en nuestra mente pensamientos de luz, pensamientos positivos. ¿Cómo se mide? Bueno, no soy muy partidaria de medirlo, sin embargo me interesa más esta otra parte, que es la inteligencia intrapersonal, que debería desarrollarse junto con la inteligencia emocional, y la inteligencia interpersonal. La intrapersonal es la capacidad de formar un modelo realista y preciso de uno mismo, teniendo acceso a los propios sentimientos y usarlos como guías de conducta. Ser autocrítico. Inteligencia interpersonal, capacidad de comprender a los demás, qué motiva a los demás para que operen de tal o cual forma, cómo relacionarse adecuadamente, la capacidad de reconocer y reaccionar ante el humor, el temperamento y las emociones de otros. Entonces debemos de manejar estas inteligencias. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, en este caso vamos a primero tener conocimiento de nosotros mismos, vamos a conocer nuestras emociones y el manejo de estas emociones que ya conocemos nos va a permitir desarrollar nuestra inteligencia emocional. Amigos, finalmente, como todo, pues es cuestión de que nosotros nos esforcemos por aprender un poco más, por ser la clase de personas que deseamos ser y por entender no solo nuestra vida, sino entender la vida de cada una de las personas que nos rodean, porque no somos islas, no vivimos solitos, vivimos acompañados. Les mando un fuerte abrazo y cerramos con otra melodía de The Cure,
Feliz cumpleaños y pásensela bonito. Déjenos comentarios, denos de ustedes también. Acuérdense, hay que manejar nuestra inteligencia interpersonal. Este es un tema bien interesante. La próxima semana trataré de esta inteligencia emocional con respecto a las relaciones de pareja. Y espero que les agrade el tema. Un abrazo muy grande, un beso y recuerden, no solo hay inteligencia cognitiva, también hay inteligencia emocional y no está mal, está en lo más primitivo de nuestro cerebro y ha servido para que lleguemos a ser las personas que somos. Mucha buena vibra, yo soy @pieladentro, soy su desnuda la piel y les invito a escribirnos pieladentro@gmail.com. Hello, my friends of AGM. Thanks for listening. Ciao.